11 y concordantes. Y por favor, hermanos, no se ofendan. No se ofenda ninguno, porque probablemente esta predicación no sea para ustedes, sino que en realidad puede ser que esa predicación sea para mí, o como otros como yo, que somos pecadores y que a veces no comprendemos la palabra de Dios o la ignoramos. Les cuento con toda sinceridad que semanas atrás, un día me desperté en la madrugada revisando la Biblia y el Espíritu Santo me llevó a, a esa parte de Hebreos 3, versículos 8 al 11. A partir de ese texto, hermanos, se desarrolla el mensaje de hoy. Permítame un segundo. Voy. Aló, 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 aló. Sí, les quería decir que podían buscar ese texto de sus Biblias para tenerlo a mano. Pero bueno, hermanos y hermanas, espero que todos lo hayan logrado encontrar. Esos versículos de Hebreos 3, 8 al 11 dicen de la siguiente manera, y leo para ustedes con su permiso. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, dice la palabra de Dios. Por tanto, juré en mi ira, dice Jehová, no entrarán en mi reposo. Como pueden constatar, hermanos y hermanas, en ese pasaje está contenida una advertencia solemne de Dios que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Pero antes de entrar en detalle en ese pasaje, necesitamos detenernos un momento y mirar con atención lo que realmente ocurrió en el desierto al pueblo de Israel. Porque muchas veces hablamos del desierto como si fuera solamente un lugar de escasez, cuando en realidad fue más un lugar de revelación del corazón de Dios y del corazón del pueblo de Dios. Algo que deben saber es que el pueblo de Israel no llegó al desierto por error. No llegaron porque se equivocaron de camino. Llegaron ahí porque Dios mismo los condujo ahí. La Biblia dice que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, con señales, con prodigios, con una liberación tan contundente que ninguna otra nación había experimentado algo semejante antes. Egipto quedó atrás, el mar se abrió, el enemigo fue sepultado bajo el agua y el pueblo cantó, el pueblo adoró y el pueblo celebró luego. Pero apenas el canto se apagó, comenzó el desierto. Y el desierto no fue ausencia de Dios. El desierto fue paradójicamente el lugar donde Dios estuvo más presente que nunca. Dios proveyó para su pueblo una nube de día para paliar el abrasador sol que los cubría. Proveyó fuego de noche para dar luz en la oscuridad. Les dio maná cada mañana para saciar el hambre. Les dio agua de la roca para mitigar la sed. Dios, en fin, brindó a su pueblo una dirección constante, una provisión diaria y un cuidado continuo. Sin embargo, el problema no fue lo que Dios hizo. El problema fue cómo respondió el corazón del pueblo. Hermanos y hermanas, el escritor de Hebreos, cuando habla del día de la tentación, está citando el Salmo 95, versículos 8 al 11, que se leen así, de esta manera. Dice esa palabra:
No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, dice la palabra. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Termina ahí la lectura. Ese salmo está hablando de un momento crítico en la historia del pueblo de Dios. Es un tiempo cuando el pueblo vio los milagros, presenció todos los milagros, pero no creyó tanto en el Dios que hacía los milagros. Un tiempo cuando el tiempo fue liberado, pero el pueblo no confió en el libertador. Unos años cuando el pueblo caminaba bajo la nube de día y fuego de noche, pero aún así se preguntó, ¿está Jehová entre nosotros o no? Como se puede leer en Éxodo 17, versículos 5 en adelante, creo que 5 al 9, al 7. Cuenta la Biblia en esos versículos refiriendo lo que Jehová nuestro Dios le dijo a Moisés en medio del desierto lo siguiente. Y leo nuevamente para ustedes ese pasaje. Y dice esos versículos. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que dice Jehová que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pregunta más peligrosa, hermanos? ¿Qué pregunta más ofensiva para Dios? El pueblo, ante la situación difícil que vivía por la ausencia de agua, se preguntaron, ¿está Dios aquí o no con nosotros? Pero hermanos, el problema no era la sed, el problema no era el calor, el problema no era el desierto, el problema era el corazón de esos hombres y mujeres. Y probablemente el corazón de nosotros los pecadores. Porque el desierto, si se camina con Dios, no destruye a nadie. Lo que destruye es un corazón endurecido dentro del desierto. Escuchen eso, hermanos, escúchenlo por favor. No fue Egipto lo que impidió a los israelitas entrar a Canaán, a la tierra prometida. Fue la incredulidad de ellos, la incredulidad de esos hombres y mujeres que aún habiendo visto todos los milagros que había hecho el Altísimo, osaban preguntar después, ¿está Dios aquí o no con nosotros? No fueron los gigantes los que impidieron a ese pueblo entrar a la tierra prometida. Fue el corazón endurecido de esos hombres y mujeres. No fue la falta de promesa lo que les impidió entrar, fue la falta de fe, fue la incredulidad del pueblo. Y Hebreos 3:12 dice lo siguiente relacionado con esto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso dice Hebreos 3:12. Y todos los pasajes que hemos visto nos muestran que en el desierto comenzó a surgir algo peligroso. El pueblo comenzó a murmurar, comenzó a recordar a Egipto con nostalgia selectiva, es decir, a pensar en cosas que habían dejado atrás y que querían nuevamente. Comenzó a cuestionar las decisiones de Dios. Comenzó el pueblo a poner en duda su carácter, el carácter de Dios. No negaban que Dios existiera, sino no negaron que Dios existiera, pero empezaron a dudar si realmente podían confiar en Él. Gravísimo. Pero vayamos con nuestra imaginación a Masá y a Meriba, a ese lugar en el desierto al que hace referencia el Salmo que citamos 95. En Éxodo 17, versículos 3 y 4, se narra que el pueblo tenía sed y comenzaron a murmurar. Dice la Biblia, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Termina la lectura. Pero hermanos y hermanas, cuando ese pueblo murmuraba contra Moisés, en realidad estaba murmurando contra Dios. Y la Biblia dice que esos hombres y mujeres israelitas dijeron, reclamando a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Qué increíble, ¿verdad? Vemos a ese pueblo dudando de Dios, pero hacía poco habían cruzado el Mar Rojo, presenciando un milagro inmenso e irrepetible. Hacía poco habían visto a Faraón derrotado. Hacía poco habían estado cantando. El mismo pueblo que vemos cantando en Éxodo 15, ahora lo vemos dudando en Éxodo 17. El mismo pueblo que celebró los milagros y su liberación, ahora está cuestionando a Moisés y a Dios. El mismo pueblo que gritó: Jehová es mi fortaleza, ahora dice: ¿está Jehová entre nosotros o no? Y en esas palabras podemos ver que el corazón de ese pueblo no era solo un corazón pecador, era más bien un corazón lleno de incredulidad. Y la incredulidad no es debilidad, la incredulidad es rebelión. Y la incredulidad hacia Dios es rebelión, porque implica un rechazo consciente de la verdad, un rechazo de la autoridad y amor de Dios, prefiriendo la autonomía humana y las mentiras sobre la palabra de Dios. Es un acto del corazón que desconfía las promesas de Dios y de su obediencia, y desobedecen a Dios y desafían a Dios y desafían el orden divino y la soberanía de Dios. Es en ese momento la historia del pueblo hebreo cuando el desierto se vuelve más que geografía, para decirlo así. El desierto se convierte en una prueba espiritual profunda, porque el desierto quita distracciones, el desierto quita seguridades humanas, el desierto quita apoyos visibles. Y cuando todo eso se va, lo único que queda es el corazón tal como es, el corazón desnudo de cada uno de nosotros, del pueblo. Durante 40 años Dios mostró fidelidad. Durante 40 años el pueblo hebreo que había sido liberado de Egipto mostró una resistencia constante. No fue una rebelión abierta todos los días, fue más bien algo más peligroso, una incredulidad persistente, una queja recurrente, una obediencia incompleta. Caminaban, pero murmuraban. Veían milagros, pero desconfiaban. Oían la voz de Dios, pero no se rendían del todo. Y poco a poco, casi sin notarlo, el corazón de ese pueblo se fue endureciendo. No dejaron de ser pueblo de Dios, no dejaron de andar por el desierto, no dejaron de recibir provisión de Dios, pero dejaron de confiar plenamente en Él. El pasaje de Hebreos ya leído contiene la frase que dice: no endurezcáis. Y si pensamos bien en esa frase, si la pensamos, podemos deducir que la misma indica que el endurecimiento es progresivo. Me imagino que aquí todos estaríamos de acuerdo en decir algo, que nadie se levanta un día diciendo: hoy voy a endurecer mi corazón contra Dios. No es así. Ese endurecimiento comienza con una queja, sigue con una duda, se convierte en una murmuración, luego en una crítica, después en distancia y finalmente en incredulidad. Y luego, cuando menos lo notamos, ya no lloramos en presencia de Dios, ya no temblamos al escuchar su palabra, ya no nos confronta el Espíritu Santo. Eso es dureza, hermanos. Ese es el proceso de endurecimiento. Por eso la Escritura dice que lo tentaron, que tentaron a Dios, dice la Escritura, que lo provocaron, que lo probaron, no porque Dios fuera débil, sino porque el corazón humano empezó a tratar a Dios como alguien que debía demostrar una y otra vez que era digno de confianza. Esa frase, el día de la tentación, contenida en el Salmo 95 ya leído, se refiere al día en que los hebreos pusieron a prueba a Dios.
Y el versículo 9 de ese salmo muestra lo siguiente: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Qué frase más fuerte, hermanos. Me probaron y vieron mis obras, dice Jehová. Eso quiere decir que los hebreos vieron con sus propios ojos los milagros que Dios les hizo. Vieron la provisión divina que día a día les daba. Vieron el maná que diariamente venía del cielo, de la misma mano de Dios. Vieron agua salir de la roca. Vieron toda clase de protección sobrenatural. Y aún así no creían completamente. Todo eso nos muestra que los milagros no garantizan nada. No garantizan, las experiencias no garantizan la obediencia. La manifestación de Dios no garantiza nuestra fidelidad, porque la fe verdadera nace en un corazón rendido, no en un corazón impresionado. En Números 13 vemos la historia de cómo Moisés envía varios espías para reconocer la tierra prometida. Y vienen con mucha información esos espías. En los versículos 26 y 27 del capítulo 13 de Números observamos cómo los espías que Moisés había enviado a reconocer la tierra prometida regresan e informan a Moisés. Y dice los versículos 26 y 27 que leo de ese capítulo 13 de Números. Y anduvieron y vinieron a Moisés, dice, se refiere a los espías, a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. En esos pasajes se observa que ellos informaron que efectivamente la tierra prometida era una tierra riquísima. Pero además se indican otros detalles que se observan en los versículos 28 y 29 de ese mismo capítulo 13, en los cuales informan: mas el pueblo que habita, está informando los espías, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek, que habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Termina la lectura. La actitud de los espías enviados era diferente en dos grupos. 10 de los espías decían que no se podía conquistar esa tierra, y otros 2 decían que sí se podía conquistar. Los que decían que sí se podía conquistar eran Caleb y Josué. Hermanos y hermanas, Caleb y Josué tenían el mismo desierto, vieron el mismo terreno, vieron los mismos gigantes, dieron un informe parecido, pero el espíritu de ellos era diferente, porque el problema no era lo que veían, el problema era cómo interpretaban lo que veían. Mientras los 10 espías eran pesimistas y dijeron: somos como langostas delante de esos gigantes, no los venceremos. Josué y Caleb, por el contrario, dijeron: Jehová está con nosotros. Como vemos en Números 14, 9, que dice lo siguiente: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, dicen ellos, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, dijeron ellos dos. No los temáis. Hermanos, eso nos muestra que la diferencia entre derrota y conquista no es las circunstancias, es la perspectiva espiritual que tengamos. Dios dijo algo que debería hacernos temblar, según dice Números 14, 22, 23. Ante la incredulidad, nuestro Dios dijo, como se ve en eso: todos los que vieron mi gloria y mis señales y no me han obedecido, no verán la tierra. Eso dice. Y en efecto, esos no entraron. Salieron de Egipto, pero murieron en el desierto. Fueron redimidos, pero no fueron establecidos en la tierra prometida.
fueron liberados, pero no conquistaron la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y Hebreos 3 usa ese ejemplo como advertencia para nosotros, para la iglesia actual. Es una advertencia no para los incrédulos, es una advertencia para los creyentes, porque el milagro no es solo el proceso que ocurre cuando salimos del mundo. El verdadero milagro es entrar en el reposo. Repito, el peligro no es solo el proceso que ocurre cuando salimos del mundo. El verdadero peligro es no entrar en el reposo de Dios. Y sobre eso Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, dice la palabra. Hebreos 4:1. Temamos, hermanos, eso es lo que dice la palabra. No con miedo servil, temamos pero con reverencia, con vigilancia espiritual, porque el corazón nuestro puede endurecerse aún sentados en las sillas o bancas de esta iglesia. Nuestro corazón puede endurecerse aún predicando y puede endurecerse aún sirviendo, porque la actividad no sustituye la sensibilidad, no sustituye la unción, no sustituye la fe. Y hermanos, quiero decirles algo muy serio, seriosísimo, algo que a veces no comprendemos. Dios nos libera, pero también nos somete a un proceso. Dios nos hace promesas, pero también nos prueba. Dios nos llama, pero también nos forma. Dios abre el mar para que pasemos, pero también permite que transitemos el desierto, que pasemos por él. Dios nos da el maná, pero también examina nuestros corazones. Y para los que aman a Dios, hermanos, el desierto no es un castigo, es un proceso de revelación. El desierto revela qué hay dentro de nuestros corazones. En Egipto, Israel estaba oprimido y luego en el desierto fue expuesto como era realmente ese pueblo. Los hijos de Israel fueron expuestos, se vio su corazón y salió a la luz la incredulidad que tenían. Pero hermanos y hermanas, no crean que carecemos de esperanza, porque como vemos en Éxodo 17:6, la roca fue herida y de ella brotó agua que calmó la sed del pueblo. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice algo contundente para todos ustedes, para los creyentes que están parados en el desierto, para usted y para mí. Dice algo Pablo maravilloso, dice el apóstol Pablo, hermanos, en ese versículo 4 de primera de Corintios 10, algo hermoso. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, dice. Repito, Pablo nos dice, y la roca era Cristo, dice. Cristo, igual que aquella roca, fue herido. Cristo, igual que aquella roca, fue golpeado. Cristo, igual que aquella roca, fue traspasado. Y de él fluye agua viva, y de él fluye agua para usted y para mí, hermanos. ¿Y saben cuál es la diferencia entre el Israel incrédulo y la iglesia redimida? La diferencia es que nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro. Y por eso no tenemos excusa para endurecernos. Ezequiel 36:26, en ese pasaje el mismo Dios nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, dice. Escuchen, quitaré el corazón de piedra, dice ese pasaje. Dios no solo nos advierte, sino que Dios nos transforma también. Ese es el punto clave, hermanos. El desierto reveló que se puede ver a Dios obrar y aún así no descansar en Él. Se puede experimentar milagros y aún así vivir endurecido. Se puede caminar hacia la promesa y aún así resistir internamente al Dios que nos prometió todo. Por eso, muchos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Por eso muchos caminaron con Dios, pero nunca descansaron en Él. Por eso, aunque la promesa estaba delante de ellos, el reposo nunca entró dentro de ellos. Eso es
ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo hoy nos trae esa historia contenida en Hebreos 3 y no la trae como historia antigua, sino como advertencia viva y actual. La trae a nosotros para decirnos, no repitan ese error. No caminen oyendo sin obedecer. No permitan que el corazón se endurezca en el proceso. Por eso, amados hermanos, queridos hermanos, quiero decirles algo. Cuando ahora escuchemos estas palabras, no las escuchemos con distancia, no las escuchemos como algo ajeno, no las recibamos pensando en Israel solamente, porque el mismo Dios que habló en el desierto sigue hablando hoy y nos está hablando a todos en este mismo instante. Y es aquí, en ese momento, cuando debemos recordar esa advertencia del Espíritu Santo que dice con urgencia, con amor y con firmeza: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, los que están aquí y los que podrían escuchar esta predicación por medio de la grabación de la misma, les ruego que no escuchen estas palabras con prisa o ligereza. Por favor, no escuchen esta predicación como quien oye una reflexión más. Les solicito encarecidamente que escuchen con el corazón desnudo, porque hay palabras que cuando Dios las repite en la Escritura, no las repite por poesía, las repite porque sabe que el ser humano tiende a olvidarse lo que lo confronta. Dice la palabra del Señor y no la dice un hombre, la dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y esa escritura no dice si oyeres mañana, tampoco dice si oyeres cuando todo esté resuelto, ni dice si oyeres cuando la herida haya sanado. No, la escritura dice si oyeres hoy su voz. Y repito la palabra hoy, porque Dios siempre habla en tiempo presente, pero nosotros, o el corazón humano, el corazón de muchos, casi siempre responde en tiempo futuro. Dios dice hoy y nosotros decimos o queremos decir después. Dios dice ahora y nosotros decimos cuando estemos listos. Dios dice escucha y nosotros decimos déjame pensarlo. Hermanos y hermanas y amigos, cada generación, cada hombre, cada mujer tiene su día de tentación en el desierto. Y yo les digo que hoy es el día en que debemos decidir confiar. Es el día en que debemos decidir rendirnos. Hoy es el día en que debemos decidir no endurecerlos. Y les voy a decir algo más importante todavía. El enemigo no puede tener el propósito de Dios para nuestras vidas. Permítanme, hermanos, un momento. Continuamos. Decía que el enemigo no puede tener el propósito de Dios sobre nuestras vidas, pero sí puede intentar endurecer nuestros corazones para que nosotros mismos detengamos lo que Él quiere hacer con nosotros. El enemigo no puede robarnos las promesas que Dios nos ha dado, pero sí puede sembrar incredulidad en nosotros. El enemigo no puede cancelar el llamado que tenemos, pero sí puede enfriar nuestra fe. Por eso Hebreos 3, versículos 12 y 13, Hebreos 3, versículos 12 y 13, repitiendo eso que ya dije, dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, dice la palabra. Termina la lectura ahí. Ese pasaje nos da un mensaje importante y poderoso. La fe se cultiva en comunidad, pero el endurecimiento prospera en aislamiento. Hermanos, esos dos nombres de lugares que se mencionan en el Salmo 95, versículo 8, que antes leímos, pero que voy a volver a leer otra vez, me imagino que ahí están.
contiene un mensaje importante. Ese versículo 8 del Salmo 95 dice lo siguiente: no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, dice la palabra. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, dice la palabra, dice esa palabra. Esos dos nombres tienen un significado, ya que la palabra Masá significa prueba y la palabra Meriba significa contienda. Recuerden, Masá significa prueba y Meriba significa contienda. Y cada vez que discutimos con Dios, en vez de confiar en Dios, estamos en Meriba. Cada vez que exigimos señales, en lugar de obedecer la voz de Dios, estamos en el otro lugar. Pero el Dios nos llama a algo más alto. Nos llama a tener la fe de Josué, al espíritu de Caleb. Nos llama a un corazón sensible, a un corazón que diga, aunque no vea, creo, aunque no sienta, confío, aunque el desierto arda, permanezco, aunque haya gigantes, avanzo, aunque haya sed, espero, aunque haya silencio, no dudo, porque Dios no cambia, porque Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, el mismo, porque Él prometió muchas cosas y Dios es fiel y todas Dios las va a cumplir y las cumplirá. Hermanos y hermanas, no endurezcamos nuestros corazones, no endurezcamos nuestro corazón con el dolor, nos endurezcamos por la espera, no nos endurezcamos por la disciplina, no endurezcamos el corazón cuando Dios nos responde en un diferente tiempo al que nosotros queremos que nos responda. Porque un corazón endurecido pierde la visibilidad. Un corazón quebrantado atrae la gloria del Dios Altísimo. Y el Salmo 34:8, refiriéndose a eso, dice lo siguiente. Salmo 34:18, perdón. Refiriéndose a eso, dice lo siguiente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice la palabra. Ese salmo no dice que Jehová está cercano a los perfectos, tampoco dice que está cercano a los fuertes. Dice cercano está Jehová a los quebrantados. Y yo les pregunto, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y la respuesta no depende de las circunstancias, depende de la cruz, depende de nuestra fe en Jesucristo, el cual, como vemos en Mateo 28:20, después de que Él resucitó, les dijo a sus discípulos algo maravilloso. Es un mensaje para siempre, eterno. Él les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dijo, y repito porque son importantísimos. Él dijo a los discípulos y les dice a ustedes, me dice a mí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Jesús. Amén. Vemos en ese versículo que Jesús nos dijo, después de su sacrificio en la cruz, estoy con ustedes, no los he abandonado. Y esas mismas palabras les dice a ustedes, estoy con ustedes, no los he abandonado, dice Jesús. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días, dice Jesús. Y en la cruz, el Hijo de Dios selló su presencia eterna con su sacrificio. No es que Dios no hable, es que cuando Él habla, muchas veces se encuentra un oyente con un corazón endurecido. En ese pasaje, contenido en Salmo 95, versículo 8, la Biblia no dice, no cerréis vuestros oídos. No dice eso, dice, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Porque como ya dije, el corazón no se endurece de golpe, se endurece lentamente, se endurece cuando se pospone la obediencia, se endurece cuando se justifica la queja, se endurece cuando se normaliza la desobediencia, se endurece cuando se aprende a vivir ignorando la voz de Dios. Y el texto bíblico leído en Hebreos 3:8 sigue diciendo como en el día de la provocación. Es decir, ese versículo indica que no debemos endurecer nuestros corazones como en la provocación que le hicieron a Dios ahí. Tiene una connotación muy importante y es que hay una forma de seguir, hay una forma
de provocar a Dios. Oía pero no creía, veía pero no confiaba, caminaba pero murmuraba. Escuchen esto con atención, hermanos, por favor. No todo el que oye la voz de Dios responde correctamente a la voz de Dios. Hay personas que oyen y se endurecen más. Hay personas que oyen y se justifican más. Hay personas que oyen y dicen, eso no es para mí. Y sin darse cuenta están haciendo exactamente lo que el libro de Hebreos está diciendo que no se haga. Dice el texto que no endurezcamos nuestros corazones como en el día de la tentación en el desierto. Y aquí algo más profundo todavía. El desierto no fue un castigo, fue una escuela. El desierto no fue abandono, fue formación. El desierto no fue ausencia de Dios, fue presencia constante de Dios. Pero el desierto reveló algo que Canaán, la tierra prometida, todavía no podía mostrar. Lo que realmente había dentro del corazón del pueblo rebelde. Hay personas que adoran mientras hay agua. Hay personas que confían mientras hay pan. Hay personas que creen mientras el camino es claro. Pero cuando el proceso se alarga, cuando la promesa se demora, cuando la oración parece no tener respuesta inmediata, ahí es donde el corazón empieza a hablar mal y a actuar. El problema no fue el desierto para los israelitas. El problema fue el corazón de los israelitas en el desierto. El problema no son las dificultades, retos o circunstancias adversas que estamos atravesando cada uno de nosotros. El problema es cómo reacciona nuestro corazón en medio de esas circunstancias. Y recalco que Dios en la Escritura dice lo siguiente: donde me tentaron vuestros padres, me probaron 40 años, refiriéndose al desierto. 40 años viendo milagros, 40 años viendo provisión, 40 años viendo todo tipo de cosas buenas, y así duraron. Y esto es algo muy fuerte, iglesia, porque podríamos pensar que los milagros producen fe automática, pero en la Biblia nos está enseñando algo muy peligroso, algo real y actual. Los milagros impresionan a los ojos, pero solo la obediencia transforma el corazón. Ellos vieron el mar abrirse, pero no dejaron que Dios les abriera el corazón. Vieron el mar, vieron el maná caer, pero no dejaron caer la incredulidad. Vieron la nube y el fuego, pero siguieron caminando con un corazón duro. Y hoy, a propósito de este pasaje, yo les pregunto con amor, se los digo con todo amor y firmeza, ¿cuántas veces ustedes han visto las maravillosas obras de Dios y aún así han seguido dudando del carácter de Dios, de su voluntad y su poder? ¿Cuántas veces los ha sostenido Dios y aún así han seguido temiendo el mañana? ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios y aún así seguimos posponiendo la obediencia? Los israelitas vieron las obras, vieron los portentos y milagros de nuestro Dios y aún así dudaban, por eso se disgustó Dios. Y hermanos y hermanas, esa frase es importante, muy importante, porque Dios no se disgusta por cualquier cosa. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra. Pero hay algo que sí entristece el corazón de Dios. Lo entristece un corazón endurecido que ha aprendido a vivir sin confiar plenamente en Él. Y el pasaje leído al inicio dice precisamente, por esa falta de confianza en Dios, siempre andan vagando en su corazón, dice. Ahí no se dice andan perdidos en el camino. Ahí lo que se dice es andan vagando en su corazón. Y aplicando eso al hoy, no al ayer, podemos decir que algunos pueden estar en el camino correcto y aún así tener un corazón errante que no confía en Dios. Muchos podemos estar en la iglesia y tener un corazón errante. Podemos estar sirviendo y aún así estar vagando internamente. Hermanos y hermanas, el vagar del corazón es más peligroso que perderse externamente, porque nadie lo ve, nadie lo confronta, nadie lo corrige, solo Dios lo está viendo. Y el pasaje bíblico de hoy continúa refiriéndose a los israelitas, y estoy seguro que a muchos hombres y mujeres de la actualidad, aquí o allá afuera, porque dice no han conocido mis caminos. No dice no conocieron mis milagros, lo que dice no conocieron mis caminos, porque los caminos de Dios
no se aprenden viviendo, se aprenden caminando en obediencia. Los caminos de Dios no se entienden con lógica, se entienden con rendición. Los caminos de Dios no se revelan a un corazón duro, sino a un corazón quebrantado. Y entonces viene una de las frases más solemnes de Hebreos 13, visible en el versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y yo quiero que nadie me malentienda. Dios no le negó la promesa por falta de poder. Dios no le negó la promesa por falta de amor. Dios les negó el reposo porque nunca aprendieron a confiar en Él. Porque el reposo no es un lugar geográfico, ya lo dije, es un estado del alma. No comienza cuando se termina el desierto, comienza cuando se deja de resistir a Dios en medio del desierto. Y hoy el Espíritu Santo le dice a usted y me dice a mí, si oyeres hoy su voz, no dice si oyeres mañana, no dice si oyeres su voz después, dice si oyeres hoy su voz. Y hay algo que el Espíritu Santo quiere que entendamos con claridad en este momento. Y es que el endurecimiento del corazón nunca comienza con una gran rebelión, comienza con pequeñas resistencias internas que nadie ve. Como dije antes, nadie se levanta diciendo hoy me endurezco, no. Eso sucede lentamente, casi sin darnos cuenta o que los demás se den cuenta. El corazón se endurece cuando Dios habla y uno responde con silencio. Se endurece cuando Dios corrige y uno dice, no es cierto, y se defiende. El corazón se endurece cuando Dios confronta y uno se justifica. Y llega un punto, Dios nos libre a todos de eso, en que la voz de Dios sigue sonando, pero ya no produce temblor en nosotros, ya no produce quebranto, ya no produce urgencia. Por eso el texto insiste, si oyeres hoy su voz, porque hay voces de Dios que tienen fecha de caducidad espiritual, no porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón del ser humano deja de responder. Queridos hermanos, yo les digo que hoy es el día de la urgencia, hoy es el día de la rendición, hoy es el día de decir, Señor, no quiero seguir oyendo sin obedecer. Provocar a Dios no es gritarle, provocar a Dios no es insultarlo, provocar a Dios es resistir su voluntad y tener una apariencia de espiritualidad. Israel no dejó de ser pueblo, no dejó de caminar, Israel no dejó de adorar externamente, pero internamente estaban provocando a Dios porque caminaban con Él sin confiar completamente en Él. Y aquí quiero decir algo, ya casi terminando. Se puede caminar con Dios y aún así provocarlo. Se puede cantar y aún así provocarlo. Se puede servir y aún así provocarlo. Porque Dios no solo mira lo que hacemos, Dios mira desde dónde lo hacemos, mira nuestro interior y no lo exterior. El texto dice que lo provocaron en el día de la tentación en el desierto. Y quiero que entendamos esto. El desierto no tentó a Dios, el desierto reveló al hombre. No sacó lo peor de Dios, sacó lo que ya estaba en el corazón del pueblo. Cuando todo va bien, es fácil decir, Dios es fiel. Cuando hay provisión, es fácil decir, Jehová es mi pastor. Cuando el agua falta, cuando el camino se alarga, cuando la promesa no llega, ahí es donde el corazón habla sin filtros. Escuchen esto, 40 años no fueron suficientes para convencer a un corazón que ya había decidido no confiar en Dios. Y esto nos enseña algo muy serio. El problema no es la falta de evidencia, es la falta de rendición. Hay personas que dicen, si Dios hiciera algo más, yo creería, y no es verdad. Si el corazón no se rinde, ni 1000 milagros son suficientes. Jesucristo, nuestro Señor, dijo, al narrar la historia del hombre rico y de Lázaro, contenida en Lucas 16, que aun que uno resucite de los muertos, algunos no creerán. Así lo vemos en Lucas 16:31, versículos en que Jesús, refiriéndose a Abraham, dice lo siguiente: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Termina la lectura. Porque la fe no nace del espectáculo, la fe nace de un corazón humilde y obediente. Y observen que la Biblia no dice que Dios se disgustó con una persona, no se disgustó contra un error, se disgustó contra una generación que normalizó la queja
e institucionalizó la incredulidad, hizo del descontento un estilo de vida. Son personas que andaban siempre vagando en su corazón, siempre, no ocasionalmente, no por momentos, sino siempre, siempre lo hacían, porque el corazón que no se rinde completamente nunca descansa, siempre está inquieto, siempre está inconforme, siempre está comparando, siempre está cuestionando. Puede estar en la iglesia, pero añorando Egipto. Puede estar libre, pero deseando cadenas conocidas o desconocidas. Puede estar camino a la promesa, pero soñando con el pasado. Y conocer los caminos de Dios implica aceptar que Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre es fiel. Ellos, los israelitas, conocieron las obras de Dios, pero no conocieron el corazón de Dios. Conocieron lo que hacía, pero no cómo Dios pensaba. Conocieron el poder de Dios, pero no la forma de Dios. Cuando uno no conoce los caminos de Dios, cada proceso se vuelve una ofensa, cada espera se vuelve una carga, cada corrección se vuelve una injusticia. Por eso Dios juró algo tremendo, muy doloroso. No entrarán en mi reposo, dice. No porque no caminaban, porque sí caminaban. No porque no luchaban, porque sí luchaban. No porque no avanzaban, porque sí avanzaban en el desierto. Pero nunca descansaron completamente en Él. Y aquí quiero hablarle al corazón de esta congregación. Hay personas que están cansadas, no porque están trabajando mucho, sino porque no han aprendido a reposar en Dios. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Hay un agotamiento que no se resuelva con vacaciones. Hay un desgaste que solo se sana cuando el corazón deja de resistirse a Dios y reposa totalmente en Dios. Reposar en Dios no es estar inactivo, es confiar. Es decir, Señor, aunque no entiendo nada, confío. Y el autor de Hebreos nos está diciendo hoy lo que el Espíritu le dijo a Israel: no endurezcan el corazón, no posterguen la obediencia, no negocien la voz de Dios, porque cada vez que Dios habla y no obedecemos, el corazón se vuelve un poco más insensible. Pero hoy en este día, todavía es hoy, hermanos, todavía hay voz, todavía hay gracia, todavía hay oportunidad. Iglesia Montermón, la palabra no es para ser, la palabra que he dicho no es para ser analizada, sino para ser obedecida. Hebreos no fue escrito para informar, fue escrito para advertir a los israelitas, pero también a cada uno de nosotros. Fue escrito para sacudir al pueblo hebreo, pero también para socollonearnos a nosotros. Fue escrito para impedir que una generación repitiera el error de otra, para que nosotros no repitamos el error de los israelitas, error que cometieron en el desierto, como vimos. Porque el Espíritu Santo sabe algo que a veces olvidamos. El corazón humano tiende a endurecerse cuando se acostumbra a lo sagrado, cuando la voz de Dios se vuelve familiar, pero ya no es urgente para nosotros, cuando la palabra se vuelve conocida, pero ya no es confrontadora para nosotros, cuando el mensaje se oye, pero ya no se obedece. Por eso el texto insiste, y vuelvo a leerlo otra vez: si oyeres hoy su voz. No está hablando de oír con los oídos, está hablando de responder con el alma. Y aquí es donde el mensaje empieza a tocar cosas más importantes y profundas. El problema de Israel no fue que no escucharon a Dios, fue que lo escucharon pero no se rindieron. Escuchen esto con atención, por favor. La fe que no se rinde termina convirtiéndose en resistencia espiritual. La fe que no obedece se transforma en incredulidad. La fe que solo escucha pero no actúa se vuelve en religión. Y Dios no nos llamó a una religión que oye, nos llamó a una relación que responde. El reposo que Dios prometió no era solo Canaán, el reposo era un corazón que finalmente descansaba en la fidelidad de Dios. Pero ellos nunca entraron en ese reposo porque nunca dejaron de luchar contra Dios internamente. Externamente seguían caminando, internamente seguían peleando con Dios. Y eso cansa, eso agota, eso desgasta. Y aquí es donde el texto se conecta directamente con Jesucristo. Hebreos no solo habla del pasado, Hebreos apunta al presente y al futuro. Hebreos nos está diciendo: no repitan el error cuando el reposo verdadero ya ha sido revelado en Cristo. Porque Jesús vino a ofrecer un reposo mayor, no un reposo de tierra, sino un reposo del alma, no un reposo temporal,
sino un reposo eterno, dice la palabra. No un reposo basado en circunstancias, sino un reposo basado en confianza en Dios. Y Jesús dijo, como vemos en Mateo 11, para terminar, 11:28, es un pasaje increíble. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Jesús no dijo, vengan cuando tengan todo resuelto, digan, vengan los cansados, vengan los quebrantados, vengan los desgastados, vengan los endurecidos, pero dispuestos a rendirse. Porque el reposo de Cristo no es ausencia de lucha, es presencia de confianza en medio de la lucha. Y aquí algo que el Espíritu Santo hoy quiere sanar. Porque hay corazones que están cansados de luchar contra Dios y cansados de discutir con la palabra, cansados de justificar, ¿sí? Cansados de ser duros, una dureza que no fue diseñada para ellos. El endurecimiento del corazón no protege, sino que cancela. El endurecimiento no fortalece para nada. Dios hoy viene. Dios hoy no viene con un martillo, viene con una voz suave, hermanos. No viene a golpearnos, viene a llamarnos. No viene a condenarnos, viene a advertirnos con amor. Si oyeres hoy su voz, porque hay algo peligroso en posponer la respuesta a Dios. Cada después va a formar una costra espiritual. Cada mañana va quitando la sensibilidad. Cada nueva hora va apagando el temblor si no estamos bien conectados. Y llega un punto muy peligroso donde el corazón ya no se conmueve, donde el mensaje ya no duele, cuando la cruz ya no quebranta, cuando la voz de Dios se oye pero no se siente. Y ese es el punto más peligroso de todos. Por eso Hebreos, como ya leímos, dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, mientras todavía hay voz, mientras todavía hay gracia, porque cuando Dios dice hoy, no es, nos está salvando. Hoy es el día en que el corazón todavía puede ablandarse, hoy es el día en que la obediencia todavía puede nacer, hoy es el día en que el reposo todavía está disponible para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Esa es mi predicación, hermanos. La termino aquí porque cuando yo veo a mi esposa mirando el reloj, yo me doy cuenta que ya estoy pasado. Entonces quiero terminar el mensaje aquí. Espero que Dios los bendiga. Créanme que el mensaje no era para nadie en específico, ni surgió a raíz de ningún evento personal que haya tenido.